Básicamente, la comunidad con su personalidad jurídica, en una sección de la propia comunidad establece en el acta la voluntad de solicitarle a la corporación que adquiera tierra a nombre de ellos, invocando su derecho consagrado en el artículo 20, letra B. Y en el caso de los predios del señor Jorge Lutzinger, ¿cuál fue el hecho? La comunidad solicitaron formalmente mediante una carta a la corporación el poder que la corporación le adquiere el predio. ¿Qué comunidad era esa? La comunidad de Yauteco, si no me equivoco. ¿Sabe usted qué familia integrada en esta comunidad? Alrededor de 40 y tantas familias. Lo que pasa es que en ese proceso hubieron dos situaciones que marcan diferencia respecto de otros procesos y que están consagradas dentro del procedimiento. La comunidad de Yauteco en ese minuto ya no tenía, no recuerdo bien si no estaba constituida, o si estaba constituida no había iniciado el proceso formalmente, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no se podía adquirir el predio invocando el título de Mercedes. Se exploró durante algún tiempo la posibilidad de ver otro mecanismo sobre los cuales se pudiese acercar una oferta a don Jorge Lutzinger para la compra de su predio. Se exploró la posibilidad de aplicar un artículo dentro de la ley indígena, el 44 letra H, pero después de un estudio jurídico se desestimó la aplicación de este artículo por cuanto no permitía por parte de la corporación la adquisición de bienes inmuebles, pero no obstante impedía el traspaso a terceros. Entonces, por lo tanto, no podíamos después comprar un bien y traspasárselo a una comunidad, porque es imposible. Y ahí se comenzó a explorar otra alternativa. De ahí llegamos a una decisión que se le presentó a estas 40 familias, que fue el camino a seguir. Y las alternativas eran dos. O ellos efectivamente se constituían como una comunidad, iniciaban los procesos formalmente, no obstante ahí ellos quedaban fuera de las 115. ¿Ya? Por lo tanto, ellos iban al final del listado de las comunidades que estaban aspirando a la compra de tierra. O, que la ley también lo permite, ellos se unen a otra comunidad que los quiera recibir y por lo tanto, formando parte de esa comunidad, utilizan, digamos, la personalidad jurídica de esa comunidad para iniciar la demanda sobre la adquisición de tierra. ¿Y cuál fue la decisión finalmente, el camino que adoptaron? El camino que adoptaron fue unirse a otra comunidad del sector que decidió acoger a estas 40 y tantas familias, que es la comunidad Juan Catrilaz II. ¿Y eso cuándo aconteció? Esto tiene que haber sido hacia finales del año... Yo diría que hacia finales del 2008 o principios del 2009. No, la verdad es que no recuerdo muy bien la fecha.